Desde que en la madrugada del 7 de diciembre de 1941 la flota japonesa descargara su golpe en Pearl Harbor, Tokio contaba sus acciones por victorias. Sus tropas habían alcanzado la frontera de la India a través de Birmania, ocupaban Malasia y la gran base británica de Singapur, rendían a los norteamericanos en Filipinas, conquistaban las Indias Orientales holandesas y amenazaban a Australia. En 4 meses, los aviones de Nagumo habían arrasado Rabaul, Wake, Ambon, Darwin y Java, y sus flotas se situaban amenazantes sobre el Pacífico. Los planes norteamericanos de ataque a Japón pasaban por establecer 2 planes de progresión a través del Pacífico. El primero, en el Pacífico Central, contaba con fuerzas preferentemente aeronavales y confiaba principalmente en la Marina, puesta a disposición de Nimitz. Mientras, en el Pacífico Sur, se contaba con las bases de Nueva Zelanda y Australia, cuyas tropas estaban bajo el mando de MacArthur. El primer choque importante entre ambos enemigos se produjo en el Mar del Coral. Los servicios secretos americanos averiguaron que los japoneses planeaban un ataque contra Port Moresby, así que una flota mandada por Fletcher, con los portaaviones Lexington y Yorktown, se dirigió hacia allí. El primer contacto se produjo el 4 de mayo de 1942, cuando los aviones del Yorktown atacaron a un convoy japonés en Tulagi. Los portaaviones japoneses Suikaku y Sokaku, bajo el mando de Takagi, evolucionaron para situarse a la espalda de los americanos y cortarles la retirada. El día 7, los americanos hundieron al portaaviones ligero Soho. En la mañana del día 8, los aviones de ambos bandos atacaron a las escuadras. El portaaviones Lexington fue hundido, mientras que el Yorktown y el Sokaku resultaron dañados. En las primeras horas de la tarde, ambas flotas se retiraron sin vencedores ni vencidos. A medio camino entre Japón y Hawái, Midway era la posición americana más avanzada, y el almirante Yamamoto pensaba que si la flota norteamericana se presentaba a defenderla, tendría la posibilidad de destruirla. Aunque Yamamoto preparó un ataque de distracción para atraer a los americanos hacia las Aleutianas, el conocimiento americano de la clave secreta descubrió que se preparaban para atacar Midway, donde Nimitz concentró su aviación y aproximó sus 3 portaaviones en 2 grupos navales. Uno con el Yorktown, 2 cruceros y 5 destructores al mando de Fletcher, y otro con el Enterprise y Hornet, 6 cruceros y 9 destructores a cargo de Spruance. Yamamoto implicó en la operación a casi toda la flota japonesa, dividida en 4 escuadras. 3 de ellas, la Naguno, Osogaya y Kondo, navegaban hacia Midway y otra hacia las Aleutianas, dirigida por Kakuta. El primer contacto lo establecieron los americanos el 3 de junio de 1942, bombardeando con B-17 a los japoneses sin alcanzar a un solo buque. En la madrugada del 4, Naguno lanzó 108 aparatos de su portaaviones contra Midway. A las 9:20, cuando sus bombarderos regresaron, el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu variaron su rumbo 90 grados, consiguiendo masacrar a los aviones del Hornet y el Enterprise que habían salido a por ellos. Sin embargo, a 6.000 metros de altura, aparecieron en picado 27 bombarderos Dowles que atacaron y hundieron el Akagi, el Kaga y el Soryu. El Hiryu puso fuera de combate al Yorktown, pero a él mismo lo echaron a pique aparatos del Enterprise. Cuando la flota japonesa se retiraba, los aviones atacaron a 2 cruceros, hundiendo el Mikuma y averiando el Mogami. Por su parte, un submarino japonés hundió el dañado Yorktown mientras lo remolcaba un grupo de rescate. La batalla de Midway había eliminado la superioridad de la aviación naval japonesa, lo que se manifestó con toda su crudeza en Guadalcanal. Formando parte de su plan contra Australia, los japoneses construyeron un aeródromo en la isla de Guadalcanal, que los americanos decidieron conquistar para proseguir luego hacia Rabaul, en las Bismarck, principal base japonesa de la zona. Guadalcanal apenas tenía guarnición y Nimitz la ocupó sin problemas. En cambio, los 1.500 japoneses de la cercana isla de Tulagi murieron antes de rendirse. El 7 de agosto, una escuadra de 5 cruceros pesados y 2 ligeros a cargo de Mikawa atacó por sorpresa a la flota americana, hundió 4 cruceros pesados, dañó otro y escapó sin más problemas. En Guadalcanal, los marines se fortificaron alrededor del aeropuerto por donde les llegaban los suministros. Los japoneses les atacaron utilizando la noche y tácticas suicidas, abasteciéndose y reforzándose con destructores llegados durante la noche. Se vivió una lucha encarnizada y sangrienta. También, durante la noche, los cruceros nipones bombardeaban furiosamente y escapaban antes de que saliera el sol, y con él los aviones americanos.
La lucha por la isla, tanto en el mar como en tierra, prosiguió con enorme violencia hasta que entre el 4 y el 7 de febrero de 1943 los destructores japoneses retiraron a los 12.000 soldados que quedaban allí. La conquista de Guadalcanal marcó el principio de la contraofensiva de MacArthur en el Pacífico suroccidental. Entre julio y septiembre de 1943, americanos y australianos emprendieron la conquista de la Salomón, como paso intermedio hacia un objetivo mayor, Nueva Guinea. El 30 de junio de 1943, los americanos ocuparon la islita de Rendova, donde solo había 200 japoneses. En ella instalaron baterías pesadas y 3 bases para lanchas rápidas. El salto hacia Nueva Georgia, aunque muy difícil, produjo la retirada de la guarnición japonesa. En adelante, los americanos decidieron conquistar las islas esenciales, dejando de lado las difíciles que no tuvieran valor estratégico. Así, los 10.000 japoneses de Kolombangara fueron evitados y el desembarco siguiente se hizo en la isla de Bela la Bela, solo guarnecida con 250 hombres. Ante ello, los japoneses evacuaron ambas posiciones y se guarnecieron en Bougainville, reuniendo 60.000 hombres en su extremo sur. Los americanos desembarcaron al oeste el 1 de noviembre, mientras su aviación machacaba los aeródromos de la isla. Hasta marzo no se decidieron los japoneses a atacar a los desembarcados. El combate duró 2 semanas, produciendo la muerte de 8.000 japoneses y la toma americana de la isla. En el Pacífico, entre febrero y marzo de 1944, el ejército americano de MacArthur había avanzado isla por isla hasta las Bismarck, límite norte de Melanesia, en camino hacia Micronesia y Filipinas, donde debía encontrarse con la marina de Nimitz. Este llegaba desde Hawái, organizando una enorme fuerza de servicio móvil formada por transportes, buques hospital, aljibes, petroleros, nodrizas, almacenes de munición, talleres, pontones hidrográficos y diques flotantes. Su primer objetivo fueron las Islas Gilbert. El vicealmirante Spruance encabezó 25.000 marines en 29 transportes, 19 portaaviones, 12 acorazados, 20 cruceros y 59 destructores, dividida en las Task Force 50 de Powell y 52 de Turner. El primer ataque al archipiélago comenzó el 20 de noviembre de 1943, encontrándose la mayor resistencia en Tarawa, donde murió la tercera parte de los 5.000 marines desembarcados. Para el siguiente objetivo, las Marshall se aprestaron medios más potentes. En primer lugar, la aviación embarcada derribó 150 aparatos japoneses y los buques del servicio móvil fondearon en la desguarnecida isla Mayuro, en el centro del archipiélago. El 1 de febrero de 1944 comenzó el ataque a Kwajalein, conquistado en 4 días. Luego se asaltó Eniwetok y la Task Force 58 de Misher, con 9 portaaviones de ataque, se dirigió a Truk, en las Carolinas, base del grueso de la flota japonesa. Entre el 17 y 18 de febrero, la aviación de Mitchell realizó más de 500 misiones, destruyendo 250 aviones, un destructor y 22 transportes, pero no la flota japonesa que había zarpado previamente. Eliminar el poder aéreo japonés se convirtió en el objetivo principal y la campaña de las Marianas se orientó a conquistar los aeródromos. Desde febrero, los portaaviones de Mitchell atacaban el archipiélago destruyendo numerosos aparatos. En junio, la quinta flota de Spruance partió hacia las Marianas con 3 divisiones de marines, 27 portaaviones, 14 acorazados, 23 cruceros y numerosos buques menores que el 15 de junio bombardearon Saipan y desembarcaron 20.000 marines. Los japoneses reaccionaron lanzando la primera flota aérea y la 11 escuadra móvil contra los barcos americanos. Su primera oleada de 69 aparatos perdió 42, la segunda de 128 perdió 100 y las 2 siguientes no lograron ningún blanco. Paralelamente, los bombarderos americanos destrozaron a los aviones de la primera flota aérea y los submarinos hundieron los portaaviones Shokaku y Taiho. Al día siguiente, los aviones americanos hundieron el portaaviones Hiyo, averiaron otros 3 y derribaron unos 100 aviones. Apoyados por su éxito, 3 divisiones de marines desembarcaron en Saipan, donde residían unos 31.000 japoneses entre militares y civiles. La batalla fue terrible y cuando los americanos tomaron ventaja, el almirante Nagumo, el general Saito y casi todos los enfermos del hospital se suicidaron. En las Marianas perdieron los japoneses 26.000 vidas y 1.200 aviones con sus tripulantes. Una estrategia razonable habría llevado a los americanos a conquistar la Ryukyu, pero MacArthur deseaba tomar las Filipinas.
El almirante Nimitz, que había ocupado las Aleutianas, deseaba seguir aproximándose al archipiélago japonés, pero MacArthur convenció a Roosevelt de que era primordial conquistar las Filipinas. El primer desembarco tuvo lugar en octubre de 1944 en la isla de Leyte, y la escuadra japonesa aprovechó la ocasión para intentar una batalla decisiva contra la americana. La batalla del Golfo de Leyte constituyó la mayor batalla naval de la historia, enfrentándose 282 buques de guerra que desplazaban más de 2 millones de toneladas. Las fuerzas japonesas, organizadas en los grupos Ozawa, Shima, Kurita y Nashimura, se enfrentaron a la séptima flota de Kinkaid y a la tercera de Halsey. La flota de Ozawa buscó a la de Kinkaid para servir de reclamo y atraerle, mientras la de Kurita se dirigió al estrecho de San Bernardino y las otras dos al de Surigao. La batalla de Leyte se libró en estos tres escenarios, demostrando que la flota japonesa había quedado anticuada con radares primitivos y sus enormes cañones ineficaces. Allí jugó su última baza y perdió numerosos buques, entre ellos el acorazado Musashi de 70.000 toneladas que se hundió con 1.023 tripulantes. Los americanos pagaron cara su victoria, en parte por la acción de los kamikaze, pilotos suicidas, que, aunque habían aparecido anteriormente, aquí actuaron de forma organizada. Desembarcados los norteamericanos en Leyte, el siguiente objetivo fue tomar Ormoc, la principal base japonesa en la isla, defendida por 60.000 hombres. La guarnición resistió 2 semanas, al tiempo que MacArthur decidió atacar Mindoro, a fin de dividir el archipiélago en 2 partes e impedir la reacción japonesa. Todas las guarniciones japonesas quedaban al alcance de la aviación americana. El primer desembarco se produjo en Lingayen, el 10 de enero de 1945. Para evitar que los japoneses se refugiaran en Batán, se ordenó otro desembarco en la península. El lanzamiento de una división aerotransportada al sur de Manila precipitó el desenlace, y las guarniciones japonesas aisladas comenzaron a rendirse. Como años atrás los americanos, ahora los japoneses se defendieron en Corregidor, que fue machacada por 3.128 toneladas de bombas, además de los cañones navales. Filipinas quedaba prácticamente liberada. Los americanos, en su progresión hacia Japón, conquistaban las islas más importantes, despreciando el resto. La conquista de Iwo Jima se debió a la conveniencia de obtener una base de bombardeo cercana a Japón. Defendían la isla 25.000 japoneses al mando de Kuribaishi, fortificados en cuevas, y se encargó de asaltarla la fuerza anfibia de Spruance, con 3 divisiones de marines a cargo de Smith. Tras devastadores bombardeos, el 19 de enero de 1945, los marines saltaron a la playa y recibieron un fuego que causó 2.500 bajas en un solo día. En las 4 jornadas siguientes, los kamikaze hundieron un portaaviones, dañaron otro, y los marines lograron clavar su bandera en el monte Sulbibachi, mientras que la lucha proseguía con inaudita violencia. El 15 de marzo se suicidó el general Kuribaishi y el 26 la isla quedó conquistada, excepto algunos reductos aislados que resistieron otros 2 meses. Unos 1.000 japoneses habían caído prisioneros, todos los demás resultaron muertos. La fuerza de desembarco contó 4.189 muertos, 15.308 heridos y 441 desaparecidos. Los kamikaze causaron unas 2.000 bajas en la flota y las enfermedades 2.648. Mientras los japoneses se encontraban ya en clara retirada en Birmania y MacArthur concluía su conquista de las Filipinas, Nimitz preparó el desembarco en Okinawa, la mayor de las islas Ryukyu, bastante poblada y con una guarnición poderosa. Tratándose de suelo japonés, se esperaba una enconada resistencia y se concentraron contra ella 3 divisiones de marines, 3 del ejército, 40 portaaviones con más de 2.000 aparatos, 20 acorazados, 32 cruceros, 200 destructores y cerca de 1 millar de buques auxiliares. El plan japonés era simplemente el suicidio. 100.000 hombres, al mando de Ushijina, esperaban enterrados en cuevas, bien provistos de artillería, con 2.000 aviones, muchos de ellos kamikaze. Las bases aéreas cercanas fueron bombardeadas sistemáticamente, y a las 8:30 horas del 1 de abril de 1945, tras un potente bombardeo artillero, 60.000 norteamericanos saltaron a tierra sin recibir un solo tiro en 2 días, aunque en el mar los kamikaze atacaban sin cesar. Los días 6 y 7 se lanzaron en masa y la marina siguió su ejemplo en un ataque suicida encabezado por el enorme acorazado Yamato. A mediodía, 386 bombarderos americanos se lanzaron sobre la flota japonesa,
hundieron al Yamato, un crucero y 5 destructores. En tierra se había endurecido la situación desde el día 4. La lucha se prolongó salpicada de ataques Banzai en tierra y kamikaze en el mar, que hundieron 30 barcos y dañaron más de 300. El 21 de junio se rindieron unos 7.000 soldados. Murieron unos 110.000 militares y civiles japoneses, 7.613 americanos del desembarco y más de 5.000 de la marina, perdiéndose casi 1 millar de aviones. A causa de la gran cantidad de islas y de su difícil conquista, los americanos abandonaron muchas guarniciones donde los soldados japoneses, privados de apoyo, debieron sobrevivir cultivando el suelo o pescando. Incluso en Rabaul, la antigua gran base, 70.000 hombres languidecían desamparados y enfermos. Los australianos se encargaron de recoger las guarniciones de Nueva Bretaña, Bougainville y Nueva Guinea. Borneo fue ocupada por una fuerza combinada de americanos y australianos, mientras que los restos de la guarnición de Filipinas resistieron hasta el final de la guerra. El temor a un sangriento desembarco en el Japón y el deseo de utilizar su nueva arma condujeron al lanzamiento de la bomba atómica, a pesar de que Japón ya contaba con un nuevo gobierno conocido partidario de la paz. El 6 de agosto de 1945, un B-29 llamado Enola Gay despegó de la base de Tinian y a las 8:15 lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. El 9 de agosto, Stalin declaró la guerra a Japón, y una segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki. Por primera vez en la historia, el 15 de agosto de 1945, los japoneses escucharon la voz del emperador. Hirohito anunciaba la rendición por Radio Tokio. El 2 de septiembre, a bordo del acorazado Missouri, MacArthur aceptaba la rendición formal de Japón. La Segunda Guerra Mundial, uno de los capítulos más sangrientos de la historia de la humanidad, había concluido.